Nos encontramos con el cofundador y integrante del directorio de esta Fundación Multitudes, con Jaime Ibarra, con quien vamos a abordar este tema de la corrupción, en específico un informe que realiza la Fundación Multitudes, donde entregan sugerencias, también recomendaciones para combatir y abordar este tema de la corrupción en nuestro país. Te saludamos, muy buenas noches por estar acá, gracias por estar en Última Mirada. ¿En qué consiste este informe? ¿Hacia dónde van enfocadas, Jaime, estas recomendaciones? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias, Diego, por la invitación. Quiero agradecer a mi equipo Fundación Multitudes, principalmente a la directora ejecutiva Paulina Ibarra y a Ana Quijada, que fue la que tuvo que hacer este informe y quemarse las pestañas tratando de buscar la información. Bueno, este informe nace de la Alianza Anticorrupción UNCAC, que es parte de una alianza de diferentes países que también integra la sociedad civil y se genera a través de diferentes pares. Tiene esta Alianza Anticorrupción y este informe tiene 8 capítulos, de los cuales nosotros revisamos 2 principalmente. Uno que son las medidas preventivas anticorrupción y la segunda es acerca de la recuperación de activos, que también es bastante importante. De este informe, que es como el informe sombra, está como el informe oficial que se hace entre los ministerios de Relaciones Exteriores, y la sociedad civil también hace su parte para ver si acaso la información que está corresponde o no. Este informe sombra cuenta con alrededor de 15 recomendaciones y 41 sugerencias también acerca de cómo mejorar la legislación en el país que combate la corrupción. Sí, una de las conclusiones que tiene este informe tiene que ver con el tema del financiamiento de la política y también ciertos vacíos legales que existen en relación a esto, que se han ido, podríamos decirlo de alguna forma, como perpetuando de mala manera quizás en el tiempo, y que lo hemos visto en nuestro país de forma reiterada durante los últimos años. Correcto, bueno, y tenemos que tener conciencia que próximamente van a haber elecciones acá. Y una de las falencias que tiene la alianza, y especialmente en Chile, es que el CERVEL no forma parte de esta alianza, lo cual a nosotros nos parece súper importante para poder transparentar la información acerca de cómo se financian no solamente las campañas políticas, sino que también los partidos políticos. Y esta es una de las recomendaciones que nosotros hacemos para mejorar la legislación en temas de sobre todo participación, legislación y financiamiento irregular de la política. ¿Y cuáles son estos vacíos legales que hay, que ustedes pueden ver a través de este informe que existe para el financiamiento en específico de la política de esta manera irregular? Bueno, no existe una legislación que en verdad pueda o que obligue a transparentar el financiamiento de los partidos políticos en particular, y tampoco existe una legislación que ayude a mejorar el financiamiento individual de las personas en las elecciones que hoy día existen. Y son una de las recomendaciones. Les recomiendo también que descarguen el informe, que es bastante extenso, y hablamos mucho más acerca de cómo podemos mejorar esos vacíos. Sí, hablando de corrupción, bueno, estamos pasando esta etapa del juicio oral, finalmente, después de mucho tiempo, del caso SQM, quizás uno de los más emblemáticos en relación a temas de financiamiento irregular de la política, y que sacude como nuestro país, pone el tema de la corrupción en el centro, teniendo en cuenta la magnitud de los montos, los temas de los cuales se trata y también las figuras políticas involucradas. Acá vemos, por ejemplo, un ex candidato presidencial, Marco Enrique Dominami, también a Pablo Longueira, ex senador de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo sacude nuestro país en términos de corrupción un caso como el de SQM? Bueno, a partir de lo largo que tiene este caso, que ya, bueno, llevamos varios años viendo los temas de SQM, pero al final creo que estamos llegando a algunas conclusiones ciertas, es que es como también involucramos al sector privado dentro de la participación política. ¿Dónde están las voluntades para que podamos involucrar un poquito más al financiamiento de la política? O cómo el sector privado transparenta cuáles son sus acciones en la política, y principalmente cómo podemos llegar a un registro de beneficiarios finales, que eso también es súper importante al momento de combatir la corrupción, saber quién es dueño de qué dentro de las empresas privadas, especialmente las más grandes, y cómo al final se relacionan con los diferentes actores políticos hoy en día. Bueno, en ese sentido no es fácil finalmente llegar a ese final, a ese fin, llegar como al final de esta cadena. No, por supuesto. Y no somos el primer país que lo está impulsando. O sea, el registro de beneficiarios finales se viene impulsando dentro de la alianza hace bastante tiempo. En el cuarto plan de acción de Gobierno Abierto de Chile se hizo como una pequeña mirada de cómo podríamos implementar los beneficiarios finales dentro del sistema de compras públicas de Chile, y se hizo junto con la UAF, con Chile Transparente y el Observatorio del Gasto Fiscal, lo cual nos dio como, si hay voluntades, primero que todo, porque se tuvo que trabajar con Chile Compra, con la UAF, con la sociedad civil, para poder implementar esto se puede llegar a buen término. Lo que pasa es que tampoco de repente alguien dice, bueno, si soy sector privado, ¿por qué tengo que transparentar todo lo mío? Pero si
este sector privado se relaciona con el sector público, creemos que es una obligación, porque existe una gran diferencia entre la información pública y la información de interés público, que eso también tenemos que interiorizarlo también, porque están los privados, los públicos, y la relación entre ellos es de interés público. Tenemos que cambiar un poco el paradigma con respecto a eso. Sí, en relación a la corrupción, quizás otro de los estamentos que ha sido lamentablemente permeado por temas de corrupción tiene que ver con los municipios. O sea, ejemplos tenemos muchísimos: San Ramón, Viña, Puerto Varas, Ñuñoa, Maipú, y podríamos estar nombrando varios más solo dentro de la última década, claro, posiblemente. ¿Qué pasa en los municipios? La importancia que tiene finalmente el hecho de poder descubrir estos actos de corrupción. Lo hablábamos fuera de cámara. Hay muchas veces actos que son corrupción, que muchas veces se dan como que fueran costumbres adquiridas en el tiempo y que no se ven como corrupción, pero que de lo más grande, desde desfalco, desde fraude al fisco, hasta cosas como las horas extra, por ejemplo, dentro de las mismas municipalidades. Correcto. Bueno, una de las falencias de este informe es que, primero que todo, habla en el Estado como general. ¿Sí? Entonces no se mete muy en el tema de los municipios, lo cual a nosotros nos parece que es bastante relevante, porque, como tú bien decías, el municipio al final donde hay más cercanía con la gente, donde se producen esta relación entre lo público y lo privado de forma lo más cercano. Las compras públicas son algo que uno siempre le tiene que poner el ojo, y existe también el vicio de la normalización de la corrupción, que era lo que hablábamos anteriormente. Cómo la gente cree que estos actos que entre comillas son normales, como tú decías, el de la hora extra, no los consideran como actos de corrupción porque no son grandes sumas, porque no son grandes tomadores de decisiones, pero que sí restan algunos fondos a la política pública. El tema de la hora extra se podría mencionar. Hay casos donde municipios están siendo investigados por horas extras de más que se pagan, y al final las personas creen que podría ser como un derecho adquirido, generar horas extra para poder complementar el sueldo. Entendemos que hoy día es súper difícil vivir con los sueldos que están, y tal vez las horas extras pueden ayudar a complementar eso. Pero también hay que verlo desde el punto de vista del servidor público. ¿Cómo yo como servidor público en verdad me relaciono con estos fondos? Y el tema también de cómo se trabaja al interior de los municipios con los contratos, con los subcontratos, con los honorarios, o una vez más, para poder complementar cierto ingreso, es algo que tenemos que ponerle ojo. Y faltan, creo que, muchas recomendaciones acerca de cómo trabajar con el sector público. Sí, en ese sentido. En términos me quedo en el tema de los municipios, podríamos estar hablando como a nivel general que servidores públicos, autoridades, no sepan a veces, lo cual me parecería muy grave, cuándo se comete un acto de corrupción, cuándo no. Me imagino que algunos sí lo hacen deliberadamente, pero que también es grave no saber finalmente dónde hay un acto de corrupción en una institución como una municipalidad, por ejemplo. Sí, claro. Y además también tenemos que revisar que también nos faltan muchos datos. También faltan muchos datos. Creo que en general no hemos enfocado en el Estado, y en los gobiernos en general, y nos falta poner un poquito más el ojo, no en el área de la fiscalización de cómo podemos trabajar con municipios, porque hay municipios que tienen muchos recursos y municipios que tienen muy poquitos recursos, ¿sí? Pero tenemos que ver cuáles son las falencias dentro de los municipios acerca del conocimiento de muchas legislaciones. Como te digo, hay municipios que tienen muchos recursos, donde la mayoría de su planta es una planta profesional, una planta preparada, que constantemente se está investigando o se está educando acerca de las diferentes legislaciones, y puede discernir entre algo que pueda ser un acto de corrupción o no un acto de corrupción. Y tenemos otros municipios que son mucho más chiquititos, donde la planta en verdad no es profesional. La mayoría de sus trabajadores pueden terminar con cuarto medio, y el municipio tampoco tiene las capacidades para poder seguir trabajando con ellos y poder seguirlo educando acerca de qué es lo que significa ser un servidor público, cómo trabajar con platas públicas, en verdad. ¿Qué es lo que es corrupción y qué es lo que no es corrupción? ¿Qué es lo que es costumbre? ¿Qué es lo que es mala costumbre? Y cuáles son muy buenas prácticas, que también las podemos encontrar en muchos municipios. Entonces, cuando hablamos acerca de cómo combatir la corrupción, esto va de mano de todas. Porque tenemos al Consejo de la Transparencia, tenemos a la Contraloría General de la República, tenemos a SECPRES, tenemos a la UAF, tenemos al Ministerio Público, que son instituciones que en verdad hoy día están luchando contra la corrupción, son parte de este proceso. Pero hay algunos de estos mismos ministerios y servicios donde se le está restando al final parte del financiamiento, y se le hace más difícil trabajar con
con la corrupción, o no hay mecanismos de comunicación entre ellos. Entonces, cuando empezamos a permear el tema de la corrupción y tomamos estos grandes actores que son el Consejo para la Transparencia, la Contraloría General de la República, y cómo se relacionan con los actores más chicos para poder entregar la información suficiente de cómo detectar un acto de corrupción, es súper importante. Y ahí es donde hay que poner la plata. Porque si el Consejo de la Transparencia, la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero no tienen las capacidades necesarias, es porque algo nos está faltando como Estado. ¿Pero hay voluntad para eso? ¿Política al menos? La voluntad existe, ¿sí? ¿Pero para la foto o que realmente importa que podamos combatir la corrupción a todo nivel? Desde la sociedad civil no importa. Desde la sociedad civil nosotros ponemos los recursos necesarios que se necesitan para poder combatir la corrupción, para poder generar estudios como este. Bien financiado, mal financiado, es parte de la misión de Fundación Multitud y muchas otras organizaciones también. Desde la política existen actores que tienen la voluntad necesaria para poder generar los cambios necesarios. Pero el tema, al final, pasa como pasa con muchas leyes. Hoy día tenemos el tema del financiamiento de la institucionalidad para combatir la corrupción. Y eso hoy día es una falencia que la podemos ver. Si tú lo ves a través de las diferentes cuentas públicas que han habido en los últimos años de la Contraloría General de la República, es que el presupuesto para la Contraloría ha bajado constantemente, ¿sí? Y si queremos que combata más contra la corrupción y le quitamos recursos, ¿cómo vamos a hacer que tengan más contralores o que tenga un contralor en cada municipio? Una Contraloría que ha sido muy solicitada últimamente. Que ha sido muy solicitada, que cada vez está más sobrepasada. Entonces, si la Contraloría no puede hacer el trabajo, ¿de quién es la culpa? Pongámosle más plata a la Contraloría. Pongámosle más plata a la Contraloría para que esté en los municipios. Pongámosle más plata o más diente al Consejo de la Transparencia para que en verdad pueda fiscalizar y pueda tomar sanciones hoy día que sean recurrentes. Cuando se encuentran casos de corrupción hoy día y el Consejo de la Transparencia trata de aplicar la ley, generalmente las sanciones son bastante ridículas. O sea, digámoslo como son. Ese QM, ya que estamos mencionando, ¿cuántas personas en verdad van a caer hoy día con ese QM? No. ¿Sí? ¿Y cuántas personas tuvieron clases de ética después de toda la plata que se gastaron? O sea, ¿cuál es el real nivel de acción que tienen hoy día las instituciones si no se le entregan las herramientas necesarias? Y si no hay esta comunicación, que es súper importante. Entonces, ¿dónde ponemos los esfuerzos? Es como vamos al final a combatir en contra de la corrupción. Jaime, para ti, según tu experiencia, lo que sabes, el caso de la clínica Sierra Bella, este proceso de compra de la Municipalidad de Santiago, que está haciendo, bueno, ya está Contraloría ahí, se inició una investigación penal para ver si es que existe fraude al fisco. ¿Podríamos estar hablando de corrupción con los antecedentes que se conocen en este caso? Como tú dices, está en investigación, pero podría ser uno de los mejores negocios inmobiliarios que hemos visto en los últimos tiempos. Pasar de 3.000 millones a 8.000 millones en 2 meses es algo que en verdad merece la investigación. Y qué bueno que estén en la vista de todo, porque hay, como tú me decías, ¿en qué momento se puede descubrir que tenemos algún caso de corrupción o no si no tenemos la suficiente información? Que es mucho de los problemas también que hoy día tienen los tomadores de decisiones. Tal vez falta de información, tal vez mal asesoramiento, los llevan a tomar malas decisiones y al final ellos van a hacer lo que quedan en la palestra. Entonces se tienen que cuidar en ese sentido. Y también tenemos que ver cómo educamos desde más abajo, una vez más, vayamos a los mismos municipios, cómo desde el primer momento en que alguien ingresa a un municipio se le da una clase de ética, de servicio público, de transparencia. Hoy día eso no existe, en muchos municipios la falencia no está en eso, en cómo le decimos a las personas, no, si esto no es normal, que usted me traiga un currículum de su amigo para que yo lo contrate, no es normal, hay un proceso que tiene que ser más transparente. Jaime, dentro de las principales conclusiones del informe de la Fundación Multitudes está la posibilidad o la recomendación de crear una política nacional anticorrupción. ¿Están dadas las condiciones básicamente para esto, para poder iniciar esta política y qué tan importante sería contar con esta política a nivel nacional anticorrupción? Es una de las primeras recomendaciones. Creemos que si no tenemos una política nacional anticorrupción, y esto lo mencionó el presidente Boris en la cuenta pública de este año, del 2022. Del año 2022, sí, del 2022, es la última cuenta pública, y es esencial, porque una política anticorrupción lo que va a generar al final es todo lo que hablamos anteriormente, es cómo vamos a mejorar la legislación, cómo vamos a mejorar la comunicación entre las diferentes entidades públicas, cómo vamos a educar a la población acerca de la legislación, cómo vamos a hacer que las diferentes instituciones se basen
en los lavados de activos y en la recuperación de activos, que también es súper importante al momento de la corrupción. Y como al final el financiamiento de la política también pasa por todo este proceso que mencionamos anteriormente. Dentro de la región, Chile está bien aspectado, bien visto como podríamos decir, un lugar donde hay poca corrupción, donde se combate, donde se lucha contra la corrupción, pero según los últimos informes a nivel internacional, de ustedes también, estaríamos pasando por una especie de estancamiento en esta lucha contra la corrupción. Y es así, bueno, es cosa de mirar hacia el lado, podemos estar muy bien mirando a nuestros vecinos de la región, pero también es preocupante que nos estanquemos, que no mejoremos con el paso de los años. Claro, en el país de los ciegos el tuerto rey, dicen, ¿no? Y nosotros, claro, dentro de la región nos encontramos súper bien, a nivel mundial estamos en el 27, llevamos 5 años en esa posición, y se puede hablar, sí, de un estancamiento, pero yo creo que es más como un balance, por así decirlo. Porque si bien las políticas anticorrupción en Chile van avanzando, ¿sí? Y cada vez se van generando más políticas anticorrupción, más políticas de transparencia, de declaración de patrimonios que hoy día existen, también nos vamos descubriendo que hay otros mecanismos nuevos que no estaban en nuestro radar, por así decirlo. Entonces, al final lo que pasa es que es un balance. Vamos avanzando en uno, pero vamos descubriendo que habían otros sectores que nosotros no habíamos identificado. Y al final la ética va siempre adelante de la ley. Y esa yo creo que es nuestra principal falencia. Nosotros nos basamos en la ley, porque muchas dicen no he hecho nada ilegal. Pero dentro de la ética estamos muy atrás. Estamos muy atrás. La normalización, una vez más, de la corrupción está en todos los niveles hoy día. Todo el mundo hoy día comete algún tipo de acto de corrupción, ya sea grande o pequeño, ¿sí? O que no le dan una boleta, ¿sí? Acto de corrupción pequeño, o que nos pasamos por el lado de la berma cuando hay un taco, o cuando hacemos estos grandes desfalcos del Estado, o damos definitivamente contratos a amigos, familiares o conocidos porque así se nos permite. Sí, uno tiende a pensar que la corrupción está ligada solamente a grandes estafas, desfalcos, fraude al fisco, pero como tú dices, la corrupción la podemos ver todos los días, día a día, de manera personal, uno cometer actos de corrupción en su diario vivir. Correcto. Y eso es al final el paradigma que tenemos que cambiar. ¿Cómo nosotros identificamos la corrupción? Y además, la normalización de la corrupción también tiene que ver con los métodos de denuncia que hoy día no existen. ¿Sí? Si bien hay iniciativas acerca de cómo poder hacer una denuncia segura, hoy día nadie te asegura que eso vaya a ser verdad. Una vez más, a través de las organizaciones de la sociedad civil se han creado diferentes plataformas de los famosos whistleblowers o de los informantes, en donde las personas pueden dar sus datos, o sea, pueden denunciar actos de corrupción en forma anónima. Y esto es bastante importante también, porque es lo mismo acerca de la percepción de la seguridad, ¿no? Mientras menos se denuncia, decimos que todos estamos más seguros, pero la percepción de seguridad también nos hace sentir menos seguros. Sí. En este caso es exactamente lo mismo. Si queremos luchar contra la corrupción, tenemos que dejar de normalizar la corrupción. Los actos de corrupción están en todas partes. Y lo segundo es tenemos que aprender a denunciar. Porque no podemos quedarnos, oye, si yo denuncio en verdad no pasa nada. No, sí pasa, eso nos genera datos. Pero ¿cómo podemos denunciar si no sabemos? Claro. Muchas veces no sabemos qué es la corrupción. O sea, lamentable decirlo, pero si no sabemos qué es la corrupción, ¿cómo lo vamos a denunciar? Muchas veces, como tú dices, normalizamos algo y creemos que está bien hecho, claro. Y la persona que lo denuncia se desacredita finalmente frente a la mayoría. Claro, por eso es tan importante también que estas denuncias sean anónimas. Porque pasan por un proceso de investigación previo y al final se va a decir si acaso es un caso de corrupción o no, y al final cómo la autoridad va a tomar parte. La Contraloría tiene una página de denuncia anónima que la mayoría de los ciudadanos puede ocupar, donde también se van a hacer las investigaciones y después se va a llegar al caso, pero la persona al final no va a tener ningún tipo de consecuencia, que eso es lo más importante, porque al final el mío, bueno, si yo denuncio, al final voy a perder mi trabajo y no me van a contratar en ninguna otra parte, que es lo más importante. Pero una vez más, lo importante al final es poder hacer las denuncias para poder identificar y tipificar los casos de corrupción. Porque hoy día, como tú bien dices, no existe un abanico o un menú. Un menú que diga, bueno, esto es un caso de corrupción. Existen ideas que nosotros conocemos, existen casos que podemos mencionar y también existen las tipologías que uno podría llegar a que son como más claras, ¿no? En tema de lavado de activos o en tema de asignación de presupuestos, en tema de asignación de contratos, que podrían ser como lo más claro.
Sí. Jaime, a nivel regional, bueno, podemos hablar a nivel mundial, pero aterricemos acá a nivel regional en nuestro continente, el surgimiento de distintos gobiernos autoritarios, los populistas también, ¿cómo eso influye en que aumente finalmente la corrupción y qué tan cerca estamos nosotros de que eso nos pueda suceder? Ya. El populismo es una forma de corrupción. Sí, al final se benefician unos pocos con el trabajo de muchos. O sea, hay un grupo que se va a ver directamente beneficiado con algún tipo de candidato político o alguna orientación política, y eso al final se van a entregar beneficios directamente, sin pasar por un proceso de selección transparente o participativo, y eso la gente lamentablemente lo normaliza y lo celebra. Entonces, lo primero que tenemos que entender también que el populismo es una forma de corrupción. Es una forma de corrupción directa que afecta nuestra credibilidad y nuestra ética y nuestro trabajo diario. Porque si entendemos que al final para poder ganar algo tenemos que entregar algo directo, esa va a ser nuestra moneda de cambio constantemente. Y cuando estemos en puestos de tomadores de decisiones, que eso es algo que nosotros hemos luchado bastante en términos con la Fundación, tratamos de buscar a los futuros tomadores de decisiones, mostrarles metodologías de gobierno abierto, mostrar por qué la transparencia y la participación es transparente y cómo eso al final los valida con el resto de las personas y pueden estar más tranquilos. Cuando no hacemos eso y entendemos que la política es así, porque siempre ha sido así, es cuando al final estamos perpetuando esta concepción de qué es lo que es corrupción y qué es lo que no es corrupción. ¿Existe algún vínculo entre la violencia, entre esta crisis de seguridad que existe, el aumento de los delitos, bueno, el narcotráfico, el crimen organizado, con también el aumento de la corrupción? Ciertamente dentro de las observaciones que hacemos del informe es cómo el lavado de activos hoy día es esencial dentro de la corrupción. Sí. Y parte de lo que nosotros decimos, y una vez más, enfatizar el trabajo de la UAF, de la Contraloría y de las diferentes instituciones, y sobre todo con investigaciones y el Ministerio Público, para que existan los mecanismos necesarios que levanten la alarma y digan, bueno, parece que esta empresa no genera tanto como generan, es posible que sea un lavado activo. Y no solamente llevar a cabo, sino que recuperar esos activos también es súper importante para el Estado, porque son recursos que al final se le han quitado al Estado que podrían ser ocupados en políticas públicas. Entonces sí, el aumento en el narcotráfico o en el lavado activo hoy en día es algo que nos genera mucha preocupación y que es parte de las legislaciones que tenemos que tomar. Por último, Jaime, ¿tú crees que se entiende que en medio de una democracia el hecho de que aumenten los actos de corrupción, el no saber finalmente cuándo se comete un acto de corrupción, termina desprotegiendo a la ciudadanía? ¿Tú crees que la ciudadanía entendemos eso como ciudadanos finalmente? Yo creo que nos falta mucho. Yo creo que nos falta mucho también creernos que no somos corruptos, ¿sí? Chile es un país que hoy día ya nos hemos dado cuenta, pasamos de un país de ser los jaguares de Latinoamérica, donde todo funcionaba bien, donde todo se hacía. Yo creo que hay que entender también que se hagan las cosas no significa que no sea corrupción. Eso es súper importante, porque cuando el tráfico de influencia, al final, que todo lo que... Si uno se va a la región, cuando uno habla de corrupción, y habla así, aquí se pagaron 8.000 millones por un puente que no se hizo, en algunos de los países vecinos, pero aquí sí se pagaron 8.000 millones y el puente se hizo. No es corrupción. No es corrupción siempre y cuando el proceso de selección haya sido completamente transparente, los métodos de categorización y los métodos de selección, una vez más, hayan sido abiertos, con participación. En ese caso, no es corrupción. Si ese proceso de selección es un proceso guiado a algún amigo, familiar o conocido, sí es corrupción, por más que se haga el trabajo. Entonces, esos son los otros paradigmas que nosotros tenemos que sacar. Entonces, por eso existen las leyes que hoy día existen, por eso hoy día existe la declaración de patrimonio, y por eso también es tan importante que podamos generar este registro de beneficiarios finales, donde un tomador de decisión no puede tener una relación consanguínea con algún oferente, se tiene que declarar incompetente. Hoy día eso no pasa. No pasa. Y eso es lo que tenemos que cambiar de una vez por todas. No porque las obras se generen, no son actos de corrupción. Corrupción no solamente es robar indiscriminadamente, sino que aprovecharse de tu posición para tener una ventaja personal.
Jaime Ibarra, cofundador y también integrante del directorio de la Fundación Multitudes, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros acá en Última Mirada. Nosotros, bueno, hablando de corrupción, un tema que podríamos estar hablando horas, Jaime, acerca de la corrupción no solo en nuestro país, sino que a nivel regional.